He recorrido un largo camino y ¿sabes qué? Es tan fácil para ti saber que mis amigos y, resopla, mis hijos simplemente me dejan de lado. El 22 de marzo de 2011, el linebacker del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, Lawrence Taylor, se presentó ante el juez William Kelly en un juzgado del condado de Rockland, Nueva York, y recibió 6 años de libertad condicional, una multa de alrededor de $1.300 y registro de por vida como delincuente sexual después de declararse culpable de 2 delitos menores relacionados con una fugitiva de 16 años en un holiday, en suburbano. La sentencia no conllevó tiempo en prisión, pero lo obligó a cumplir con obligaciones de registro que lo han seguido hasta 2026 y convirtió al hombre que sus compañeros de equipo una vez llamaron Superman en un delincuente sexual convicto en los registros del estado. Pero de nuevo en 2026, el hombre ha dado la noticia y podría ser un adiós. El crimen en la sala de audiencias. La noche era el 5 de mayo de 2010. Rodando hasta las primeras horas del 6 de mayo. Lawrence Taylor había volado al aeropuerto de Newark y tomado un servicio de coche hacia el norte, al condado de Rockland, Nueva York. Terminó en una habitación del Holiday Inn en Montebello, un pueblo en los suburbios a unos 30 minutos de Manhattan. Tenía 51 años, era miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional y llevaba 11 años desde su inducción. Y lo que sucedió en esa habitación de hotel definiría la siguiente década y media de su vida pública. Dentro de la habitación, esperándolo estaba una niña de 16 años llamada Cristina Fierro. Era una fugitiva del Bronx que había sido reportada como desaparecida a principios de ese año. Según los registros judiciales y los relatos policiales, había caído bajo el control de Rashid Dedes, de 37 años. Un delincuente convicto en libertad condicional por una condena anterior por homicidio involuntario. Dedes actuaba como su proxeneta antes de llevarla al Holiday Inn esa noche en su Mercedes-Benz de 1999. Fahey alegó que Dedes le había dado puñetazos y patadas en la cara, dejándola con la nariz sangrando y un ojo morado. Intentó enviar mensajes de texto pidiendo ayuda a un familiar, un tío, y se resistió a hacer subida al coche. Dedes le dijo que tuviera relaciones sexuales con el hombre en la habitación del hotel por dinero. Cuando entró en la habitación de Taylor, estaba llorando y visiblemente herida. Le dijo que era la primera vez. Ella intentó alejarlo. Taylor, en su versión, diría más tarde que la chica le dijo que tenía 19 años, que parecía dispuesta y que no tenía idea de que la habían obligado a esa situación. Le pagó $300 en efectivo. Entonces le devolvió el dinero a Dedes. El tío de la niña, después de ver sus mensajes de texto, contactó a las autoridades de la ciudad de Nueva York. Oficiales del Departamento de Policía de Ramapo rastrearon su ubicación y llegaron al Holiday Inn alrededor de las 4 de la mañana del 6 de mayo. Taylor estaba dentro de la habitación. Lo despertaron, cooperó con los oficiales y fue arrestado sin incidentes. Se recuperaron pruebas físicas, incluidos condones, de la escena, y Taylor dijo a los investigadores que había tenido relaciones sexuales con la niña y le había pagado $300. Los cargos cayeron con fuerza. Taylor fue acusado de violación en tercer grado, un delito grave según la Ley Penal de Nueva York, sección 130.25, así como de frecuentar a una prostituta. El abuso sexual y poner en peligro el bienestar de un niño se añadieron más tarde. La violación en tercer grado se aplicó porque Taylor tenía más de 21 años y la niña menos de 17, que es la edad de consentimiento en Nueva York. La pena máxima era de hasta 4 años de prisión. Pagó una fianza de $75.000 ese mismo día y salió en libertad. Afuera, su abogado de entonces, Arthur Adola, lo negó todo. Taylor no tuvo relaciones sexuales con nadie. Dijo que no violó a nadie. En junio, un gran jurado lo acusó. Formalmente. El caso estalló en las noticias. Aquí estaba uno de los jugadores defensivos más condecorados en la historia de la NFL. Un hombre cuyo nombre estaba en la pared en Cantón acusado de violación que involucraba a una adolescente.
Los reporteros acamparon fuera de los juzgados. Antiguos resúmenes de jugadas se reproducían junto a fotos de fichaje. Mientras tanto, se estaba construyendo un caso federal paralelo contra Rashid Davis. Los fiscales federales en Manhattan lo acusaron de trata sexual de menores, inducción a viajes interestatales para conducta sexual ilícita con fines de lucro. Davis se enfrentaba a una posible cadena perpetua. Los fiscales dejaron claro que veían a Taylor no solo como un acusado, sino como el comprador en una transacción de trata de personas con fines sexuales. La oficina del fiscal del distrito del condado de Rockland enfatizó repetidamente que la demanda de compradores como Taylor era lo que alimentaba todo el mercado de prostitución de menores. El equipo de defensa de Taylor intentó contraatacar. Se movieron para suprimir la evidencia de la búsqueda en la habitación del hotel basándose en la Cuarta Enmienda. La moción fue denegada. Sus abogados también trabajaron en la mesa de negociación a puerta cerrada. Una oferta inicial de los fiscales pedía una declaración de culpabilidad por delito grave con 6 meses de cárcel y 10 años de libertad condicional. Taylor lo rechazó. El caso se prolongó durante todo el verano y hasta el otoño. Luego, el 13 de enero de 2011, la presa se rompió en el tribunal del condado de Rockland ante el juez William Kelly, y Taylor se declaró culpable de 2 delitos menores. Conducta sexual indebida según la sección 130.20 del Código Penal de Nueva York y favorecimiento de la prostitución en tercer grado según la sección 230.04. Bajo juramento, admitió que tuvo relaciones sexuales con la niña. Admitió que le había pagado 300 pesos. La evidencia de ADN de la escena lo confirmó. Le dijo a la corte que le había preguntado su edad y ella le había dicho que tenía 19 años, pero que ahora reconocía que tenía 16 y que legalmente era incapaz de dar su consentimiento según la ley de Nueva York. El cargo de violación grave estaba descartado. Así era la prisión. El trato estaba hecho. 6 años de libertad condicional, alrededor de 300 en multas, registro obligatorio como delincuente sexual. Los fiscales Patricia Gunning y Arthur Ferraro defendieron la resolución indulgente, citando la cooperación de Taylor después de su arresto con las autoridades en investigaciones de trata de personas en múltiples jurisdicciones, incluso con funcionarios federales que construían el caso contra Davis. Gunning dijo a la corte que Taylor era el tipo de comprador cuya demanda impulsa todo el comercio de trata de personas con fines sexuales. El abogado de Taylor enmarcó el acuerdo de culpabilidad como lo mejor para su cliente, su familia y la víctima, permitiendo que todos siguieran adelante. El excompañero de equipo de los Giants, Harry Carson, se sentó en la sala del tribunal para mostrar su apoyo. La sentencia estaba programada para el 22 de marzo. Esa mañana, en el Palacio de Justicia del Condado de Rockland en New City, Nueva York, el juez William Kelly dictó formalmente la sentencia acordada por las partes. 6 años de libertad condicional, sin tiempo en prisión. La libertad condicional se transferiría a Florida, donde vivía Taylor. Habría una audiencia separada para determinar su nivel de riesgo como delincuente sexual, que finalmente resultaría en el nivel 1, el más bajo, lo que significa que su foto no se publicaría en los registros públicos, aunque su información de dirección seguiría estando disponible a petición. Su abogado negoció algunas condiciones específicas. No hay toque de queda a las 11 de la noche, pero si a las 1 de la mañana se requiere una muestra de ADN, hay límites en el uso de las redes sociales y las restricciones de terapia y alcohol quedan a discreción de los funcionarios de libertad condicional de Florida. La niña, que ahora tiene 17 años, estaba en el juzgado ese día. Con ella estaba Gloria Allred, el abogado de derechos de las víctimas de alto perfil, porque Taylor se había declarado culpable de delitos menores y no de delitos graves. A la víctima no se le permitió dar una declaración de impacto dentro de la sala del tribunal. Así que salió, se paró en las escaleras del juzgado con todo rojo a su lado y leyó su propia declaración mientras lloraba. Dijo que tenía que mirarse en el espejo todos los días y saber que ya no era la misma.
Ella dijo que creía que Taylor podía ver su rostro y lo joven que era. Ella dijo que hizo lo que le dijeron porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. Dijo que estaba molesta porque él no iría a la cárcel por lo que le hizo. Negó ser prostituta. Ella insistió en que la habían obligado. Todo rojo, de pie junto a ella, pronunció la frase que recorrió el país esa tarde. Lawrence Taylor debería estar en el Salón de la Vergüenza, no en el Salón de la Fama, dijo. Dentro de la sala de audiencias, Taylor había dicho casi nada. Cuando el juez le preguntó si quería dirigirse al tribunal, supuestamente respondió algo así como, «Estoy bien, señor juez. Gracias». Y eso fue todo. El fiscal de distrito del condado de Rockland, Thomas Suggy, declaró públicamente que se había hecho justicia y que la conducta de Taylor contribuyó al mercado de la trata de personas. Taylor se negó a hablar con los reporteros en profundidad a la salida. En una entrevista posterior en Fox News, no expresó ningún remordimiento real por solicitar prostitutas en general. Dijo que no les pidió la identificación, pero reconoció la vergüenza que el caso había traído a su familia, particularmente a su esposa y a su hijo pequeño adoptado. Esa fue la frase. Ese fue el día en que el hombre que había sido sacado del campo en brazos por sus compañeros de equipo después de los Super Bowls. El hombre cuyo número 56 colgaba de las vigas del Giant Stadium salió de un juzgado del condado de Rockland como delincuente sexual registrado. Para el público, esa fue la despedida. La leyenda seguía ahí en los libros de récords, pero la cifra era otra cosa. Ahora, para entender cómo un linebacker del Salón de la Fama terminó pagando en efectivo por sexo con una adolescente fugitiva en un holiday en suburbano, hay que retroceder a los años anteriores, a la adicción que lo había perseguido desde que era novato y a la larga caída que se había estado gestando hacia esta mañana exacta durante casi 3 décadas. La larga caída antes del veredicto. Lawrence Julius Taylor nació el 4 de febrero de 1959 en Williamsburg, Virginia. El mayor de 3 hijos, jugó béisbol como receptor antes de practicar fútbol en serio, y no aprendió el deporte de forma organizada hasta el 11º grado. No fue muy reclutado al salir de la escuela secundaria. Fue a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con una beca, y comenzó en la línea defensiva antes de cambiar a linebacker en su 3er año. Para su último año en 1980, había establecido récords escolares con 16 capturas y 22 tacleadas para pérdida. Fue nombrado jugador del año de la ACC y obtuvo honores unánimes de todos los estadounidenses. En el draft de la NFL de 1981, los New York Giants lo seleccionaron con la segunda elección general. Llevaba el número 56. Al final de su primera temporada, había ganado el premio al novato defensivo del año y al jugador defensivo del año. El único jugador en la historia de la NFL que ganó ambos como novato. Los Giants pasaron de 4-12 el año anterior a 9-7 y a los playoffs. Para 1986, era el jugador más valioso de la liga, una elección unánime, solo el segundo jugador defensivo en ganar ese premio. Los Giants ganaron el Super Bowl 21 ese año, venciendo a Denver 39-20. 4 años después, ganarían el Super Bowl 25, venciendo a Buffalo 20-9. Terminaría su carrera con 132.5 capturas oficiales, 10 selecciones para el Pro Bowl, 8 nombramientos para el primer equipo All-Pro, 3 premios al jugador defensivo del año y una inducción en la primera votación al Salón de la Fama del Fútbol Profesional en 1999. Eso fue la superficie. Lawrence Taylor de los Gigantes de Nueva York fue probablemente el jugador defensivo más intimidante, el más temible. Así fue como 60 Minutos abrió su segmento de 2003 sobre él, construido alrededor de su autobiografía Out Over the Edge en la historia de la NFL. Pero después de dejar el fútbol, la cocaína simplemente se apoderó de su vida. La cocaína había empezado mucho antes de que dejara el fútbol. Taylor admitió ante la cámara que lo probó por primera vez en una fiesta durante su temporada de novato en 1981.
Y para su tercera temporada en la liga, ya había ascendido a crack. Trataba su propio cuerpo como una posición que tenía que superar. Quería desafiarme a mí mismo, así que, ya sabes, estuve fuera toda la noche. Estaría fuera toda la noche bebiendo y esas cosas. Trataba de llegar a los partidos con resaca o peor, como una competición personal que estaba decidido a ganar. Y el partido empieza a la 1. Llego allí alrededor de las 12 y me voy a jugar, ya sabes, y pensé que todo el mundo me miraría, me llamaría Superman. Esa palabra Superman era real. Sus compañeros de equipo y entrenadores realmente lo llamaban así. La versión de él en el campo era intocable. 8 jugadores del primer equipo All-Pro, un MVP de la liga, un anillo de Super Bowl. La versión fuera del campo ya se estaba devorando a sí misma, ya sabes, porque no podía hacer eso. Empecé a consumir drogas y luego pasé al crack. Pasar de la cocaína al crack cambió toda la ecuación. El crack era más barato, más rápido y mucho más despiadado en la forma en que se apoderaba de una persona. Y una vez que encontré crack, ya sabes, no había nada mejor. Quiero decir, yo estaba completamente ido. En la misma entrevista de 60 minutos, describió cómo se veía ese nivel de estar completamente ido durante los partidos. Los partidos del domingo por la tarde donde las cámaras de televisión y millones de personas lo veían perseguir a los quarterbacks por el campo. Me fumaba una onza al día. Hubo momentos en que estaba parado en el círculo. Una onza al día de pie en el círculo frente a sus apoyadores, frente a su línea defensiva con la jugada en su oído. Su cabeza ya estaba en otra parte. Y en lugar de pensar en qué defensa estábamos jugando, yo estaría pensando en fumar crack después del partido. Para superar los controles antidopaje de la NFL, Taylor le dijo a 60 Minutos que sus compañeros de equipo le daban sus muestras de orina. Finalmente reprobó un examen cuando la orina que le habían dado resultó estar sucia también. Una segunda prueba fallida en 1988 le valió una suspensión de 4 años. Una tercera falta según la política de la liga en ese momento habría terminado su carrera, por lo que renunció a la droga durante 5 años. Pero la adicción no se fue. Esperó a que la estructura desapareciera. Ese fue Mac Wallace resumiendo la propia escritura de Taylor en la autobiografía. Entonces le preguntó directamente al respecto. Veía la cocaína como el único punto brillante en mi futuro. Tienes razón. Lawrence, eres una leyenda. Wallace estaba incrédulo en tiempo real. Taylor tenía una carrera digna del Salón de la Fama en camino. Dinero en el banco. Fama, familia, todas las puertas abiertas. Y el punto brillante en su futuro era volver a consumir cocaína. Porque como dijo Taylor en cámara, así de potente era la droga. Después de su último partido con los Gigantes a principios de 1994. No tardó una semana. No se tomó ni un día. Lo fumó el día en que los Gigantes retiraron su número. Durante 2 años, él. Segmento dijo que persiguió la cocaína de la misma manera que había perseguido a los mariscales de campo. Luego, en mayo de 1996, fue arrestado en Myrtle Beach, Carolina del Sur, por intentar comprar 00 de crack a agentes encubiertos. Fue sentenciado a servicio comunitario. Su primera esposa se divorció de él. Estabas acostado en el sofá en posición fetal, abrazando una almohada y llorando. Ese era Mac Wallace leyendo el relato de un amigo sobre Taylor justo después de ese arresto en Carolina del Sur. Taylor se opuso a la posición en sí, pero admitió haber llorado. Lo que lo rompió, dijo ante las cámaras, no fue la publicidad ni las consecuencias legales. Fue lo que les hizo pasar a sus hijos. Para sus hijos, tengo 4. Eso es lo peor. Eso es lo peor de toda esta situación. Es lo que les haces pasar a tus hijos. Se mantuvo alejado de las drogas durante más de 1 año. Pero todo lo que hizo, le dijo a 60 Minutos, fue jugar al golf y ver la televisión en su casa de Nueva Jersey. Fue a una fiesta.
pasaron cosas. Se cayó, en sus propias palabras, durante más de un año. Desde el otoño de 1997 hasta casi todo 1998, su casa en Nueva Jersey se convirtió en algo parecido a una casa de crack. Su propio agente describió más tarde el lugar como húmedo, desolado, asqueroso, con sábanas cubriendo las ventanas, agujeros quemados en las alfombras y una piscina en la parte trasera que nadie tocaba. En el otoño de 1998, fue arrestado 2 veces, acusado de comprar crack en Florida y de posesión de drogas en Nueva Jersey. Esta vez, tenía 2 opciones reales: rehabilitación en serio o años de prisión. Ingresó en un centro de rehabilitación en Florida. Más tarde le dijo a una audiencia en Forever Recovery que los primeros 30 días no le llegaron. El sistema central me envió a rehabilitación, ¿sabes? Así que, fui a rehabilitación y estuve allí durante 30 días. Su consejero fue a verlo después de ese primer mes y le hizo una pregunta sencilla para la que no estaba preparado. El consejero no se lo creyó. Le dijo a Taylor que hiciera otros 30 días a su manera esta vez. Taylor se quedó 32 más. Dejó de luchar contra el programa. Empezó a aparecer. En la entrevista de 60 minutos años después, describió ese mismo cambio con sus propias palabras a Mike Wallace. Se quedó en rehabilitación durante 2 meses. Salió en 1999 diciéndole a todo el mundo que estaba limpio y que iba a seguir así. Ese mismo año, fue elegido en la primera votación para el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. Su hijo Tijuana lo presentó en Cantón. Mike Wallace le leyó las palabras de Tijuana en voz alta en cámara, y el linebacker, que le había dicho al país que en realidad no sentía nada por la mayor parte de ello, se derrumbó en cámara. Eso, hasta donde el público sabía, fue el final del oscuro capítulo. Se suponía que había terminado. Le había dicho a todo el mundo que había terminado. Tenía una chaqueta del Salón de la Fama y un nuevo comienzo. Pero la sobriedad, como Taylor admitiría más tarde en un escenario de Forever Recovery, no es un destino, y no soluciona los problemas que te llevaron allí en primer lugar. Los problemas no desaparecieron. 11 años después de su ingreso al Salón de la Fama en una habitación de hotel en el condado de Rockland, las consecuencias de esos viejos problemas llegaron de la peor manera posible. La parte para siempre, la vida después de la sentencia. La libertad condicional se transfirió a Florida, donde vivía Taylor. Como delincuente sexual de nivel 1, su foto no se publicaría en el registro público, pero su dirección seguiría estando disponible bajo petición. Las condiciones no eran flojas, pero sí más ligeras de lo que llevaría a una clasificación superior. Tenía que registrar cada cambio, responder a los envíos de verificación, informar cualquier cambio de domicilio en un plazo de 48 horas y volver a registrarse en persona 2 veces al año. Una vez. Durante su mes de nacimiento, una vez 6 meses después según la sección 943.0435 del Estatuto de Florida. Las violaciones fueron delitos de tercer grado con potencial de prisión y una multa de $5,000. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida lo incluyó en la lista bajo su delito fuera del estado, delito sexual, otra conducta sexual indebida estatal, declarado culpable el 22 de marzo de 2011 en el caso 20.110-247 del condado de Rockland. Su dirección actual en el registro del FDLE es 532 Enclave Circle East, Pembroke Pines, Florida, 33.027 a 1.214 en el condado de Broward. El otro acusado en el caso terminó su recorrido por los tribunales unos meses después. En marzo de 2011, Rashid Dedes se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan de inducir viajes interestatales para conducta sexual ilícita. El 10 de agosto de 2011, fue sentenciado a 7 años en prisión federal y 5 años de libertad supervisada. Perdió el Mercedes y los $300 que le había quitado a Fiero. Tenía condenas previas y se opuso a la etiqueta de proxeneta en el registro, pero admitió su papel en el tráfico. Fiero tampoco había terminado con Taylor.
El 28 de noviembre de 2011, con Gloria Allred representándola nuevamente, presentó una demanda civil federal alegando agresión, lesiones, violencia motivada por género y violaciones de la Ley Federal de Protección a las Víctimas de Trata, bajo la cual Taylor habría sido tratada como compradora en una empresa de trata sexual. La demanda por la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de Personas, TVPA, fue desestimada a petición. Las demandas estatales fueron a juicio conjurado en Manhattan en 2012. Taylor subió al estrado y dijo que el encuentro le había parecido consentido. Después de aproximadamente una hora de deliberaciones, el jurado falló a favor de Taylor en todos los cargos. Ganó el caso civil. Sin daños, sin responsabilidad civil. El historial delictivo se mantuvo, pero el registro civil volvió en blanco. Durante los 5 años posteriores a la sentencia, Taylor se mantuvo alejado de problemas legales importantes. Luego, el 1 de septiembre de 2016, su libertad condicional en el caso de Nueva York finalizó. Al día siguiente, la patrulla de carreteras de Florida dijo que no pasó una prueba de sobriedad al costado de la autopista de Florida. Alrededor de las 5:20 de la tarde del viernes, 2 de septiembre, Taylor, de 57 años, conducía un Bentley 2010 hacia el sur por la autopista cerca de Palm Beach Gardens cuando intentó cambiar de carril y chocó contra el lado derecho de una autocaravana. Luego rozó un coche patrulla de la patrulla de carreteras de Florida que estaba estacionado. Nadie resultó herido. Los agentes informaron del olor a alcohol, ojos enrojecidos, una marcha inestable y un fuerte olor a puros. Le preguntaron dónde estaba y él respondió, Broward. El condado de Broward está a aproximadamente una hora al sur de donde ocurrió el accidente. Le preguntaron cuánto había estado bebiendo y él respondió con el tipo de frase que termina en declaraciones policiales y titulares de tabloides, que aparentemente había sido demasiado. La prueba de alcoholemia realizada esa misma noche arrojó un nivel de alcohol en sangre, TAS, de 0.082 y 0.084, ambos por encima del límite legal de Florida de 0.08. El 19 de junio de 2017, en el Tribunal del Condado de Palm Beach, Taylor se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol causando o contribuyendo a daños a la propiedad. La sentencia, 12 meses de libertad condicional, una suspensión de licencia de 9 meses, un dispositivo de bloqueo de encendido durante 6 meses después de eso, alrededor de 500 en multas, 75 horas de servicio comunitario y un programa obligatorio de educación sobre DUI. La libertad condicional en su caso original de Nueva York había expirado el día anterior al DUI, por lo que no contaba como una violación, pero el momento hablaba por sí solo. Luego vinieron las violaciones del registro. En diciembre de 2021, Taylor fue arrestada en el condado de Broward por cargos de delito grave por no informar un cambio de domicilio. Los informes indicaban 2 cargos por delito grave. Fue puesto en libertad bajo fianza en efectivo después de unas horas. Su abogado lo describió como una confusión relacionada con una disputa marital. Según informes, la policía local había visitado el hogar conyugal durante un problema doméstico y le aconsejó que se quedara en otro lugar temporalmente. Sus abogados argumentaron que seguía siendo residente de su domicilio registrado y no tenía obligación de actualizarlo. El caso se resolvió sin una condena por delito grave. Taylor se declaró no culpable de un cargo menor de violación de restricción de residencia y evitó la cárcel. En julio de 2024, volvió a ocurrir el 17 o 18 de julio. Taylor, de 65 años, se entregó a la cárcel principal de la oficina del sheriff del condado de Broward en Fort Lauderdale por una orden de arresto por delito grave emitida por la policía de Pembroke Pines. El cargo, un cargo por no informar cambio de nombre o residencia como delincuente sexual, un delito grave de tercer grado según la sección 943.0435 del Estatuto de Florida. La fecha de referencia del incidente fue alrededor del 2 de julio de 2024. Fue liberado el mismo día o al día siguiente. Inicialmente se declaró inocente. Su abogado, Mark Egler,
lo calificó como otro malentendido significativo, haciéndose eco de la historia de 2021. Los registros del secretario del condado de Broward muestran que el caso fue resuelto por los fiscales alrededor del 22 de agosto de 2024. La declaración de Aar en ese momento decía que habían demostrado con éxito que Lawrence era inocente de las acusaciones y agradecían a los fiscales por asegurar que se hiciera justicia. Sin tiempo en prisión, sin sanciones adicionales, pero fue un arresto por delito grave de tercer grado, y fue el segundo en 3 años por el mismo tipo de cargo. La narrativa seguía dando giros. En 2025, el presidente Donald Trump nombró a Taylor para el Consejo Presidencial sobre Deportes, Fitness y Nutrición, un nombramiento que generó una reacción inmediata dada su condición de registro en curso. Los críticos señalaron la obvia tensión entre el puesto y su historial de delincuente sexual. Los partidarios señalaron sus credenciales futbolísticas y su historial de hablar públicamente sobre la recuperación. La historia continuó, pero el estado del registro no. A pesar de todo, Taylor ha seguido hablando públicamente sobre su recuperación, a veces en pequeños escenarios frente a personas que aún están tratando de dejar las drogas. Unforrado Recovery enmarcó la adicción como una fuerza que toma el control de la vida de una persona. A finales de abril de 2026, la historia dio un nuevo giro, pero esta vez hacia algo más tranquilo. Alrededor del 20 de abril, Taylor fue llevada a un hospital en Nueva Jersey por una emergencia médica relacionada con el estómago. TMZ fue el primero en dar la noticia el 24 de abril. El 27 de abril, su abogado, Mark Aguilar, emitió un comunicado público en nombre de Taylor, diciendo que la condición no era potencialmente mortal, que estaba bajo observación médica y que mostraba claros signos de mejora. Para el 28 de abril, múltiples fuentes confirmaron a TMZ Sports que Taylor estaba siendo tratado específicamente por pancreatitis, una inflamación del páncreas. Su agente de toda la vida, Mark Lapselter, dijo públicamente que Lawrence mejoraba cada día y que esperaba volver a ponerse de pie. NFL.com, Associated Press, ESPN y NJ.com publicaron la noticia. Según los últimos informes disponibles hasta principios de mayo de 2026, ningún medio importante ha informado de una descarga. El mensaje de sus representantes ha sido de mejora constante y gratitud por el apoyo. Los desencadenantes comunes de la pancreatitis incluyen cálculos biliares y el consumo excesivo de alcohol. La historia de Taylor con el alcohol no está en disputa, aunque las fuentes no han especulado sobre una causa específica en su caso. Eso nos lleva a la historia de ahora mismo. Tiene 67 años. Es un linebacker del Salón de la Fama. Es un delincuente sexual registrado en Florida. Tiene 2 arrestos por delitos graves en su historial por violaciones de registro en un plazo de 3 años, ambos resueltos sin condena. Tiene una condena por DUI de 2017. Tiene un caso de libertad condicional que está terminado y una obligación de registro que no tiene fecha de finalización. El marco de despedida sentenciado para siempre es un titular de YouTube. Hace eco de un tipo de video que toma el peor día de la vida de un atleta y lo trata como la escena final. El registro real es más desordenado que eso. Taylor no fue sentenciado a prisión. No fue sentenciado al silencio. El hombre sigue vivo, sigue en un registro, sigue en entrevistas, sigue en las noticias. El para siempre es el registro, las consecuencias, la versión de su nombre que ahora aparece en las bases de datos oficiales de Florida junto al nivel de riesgo bajo 1. El adiós es la versión más antigua de la leyenda, la que no tiene asterisco adjunto. Si hay una palabra final sobre el asunto, él mismo la pronunció en televisión nacional años antes de que ocurriera cualquiera de los casos de Nueva York. Mike Wallace le leyó sus propias palabras publicadas en 2003. No importa cuántas veces creas que no puedes seguir adelante, no importa cuántas veces las cosas simplemente no salgan bien, un miembro del Salón de la Fama nunca se rinde. Siguió leyendo. Miembro del Salón de la Fama se da cuenta de que el crimen no está siendo derribado. El crimen no se levanta de nuevo.
Eso fue 8 años antes de la sala de audiencias en New City. Si Lawrence Taylor alguna vez se recupera por completo por sus propios medios, es la única frase que aún se está escribiendo. Eso nos lleva al final de este video. Para más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.